¿Te ha pasado esto? Tienes una buena oferta, el precio es razonable, el producto funciona. Y aún así, el cliente se enfría, dice que lo piensa, compara, desaparece. Y lo más frustrante es esto, no sabes qué hiciste mal. No fue el precio, no fue la oferta, fue algo que el cliente percibió de ti antes de entender lo que vendías. Y si no corriges eso, puedes tener la mejor oferta del mercado y seguir sin vender. Y cuando digo evitarlo, no me refiero a aprender frases nuevas. Me refiero a dejar de entrar en el estado mental que hace que el cliente se cierre incluso cuando tu oferta es buena. Hay una sensación que el cliente detecta antes de entender cualquier argumento, antes de escuchar el precio y antes incluso de decidir si le interesa lo que ofreces. Es una sensación incómoda de describir, pero muy fácil de percibir. Es la sensación de estar frente a alguien que necesita vender. Y cuando esa sensación aparece, algo se cierra por dentro, aunque el cliente no sepa explicarlo con palabras. Muchos vendedores creen que vender más depende de aprender nuevas técnicas, nuevas frases o nuevos cierres, pero el verdadero problema casi nunca está en lo que se dice, sino en el estado mental desde el que se dice. El cliente no analiza ese estado, no lo razona, no lo debate internamente, simplemente lo percibe, percibe si hay urgencia, percibe si hay expectativa, percibe si, detrás de cada respuesta, hay una necesidad escondida de que diga que sí. Cuando esa percepción aparece, el cliente no suele rechazar de forma directa, no dice que no, no discute, no confronta, hace algo mucho más silencioso y por eso mismo más peligroso para la venta, se protege, escucha menos, se distancia emocionalmente, empieza a ganar tiempo, pide pensarlo, compara, desaparece, y el vendedor, sin darse cuenta, empieza a ajustar lo equivocado. Aquí es donde comienza el verdadero problema de la mayoría de las ventas modernas. El vendedor cree que está compitiendo por precio, por producto o por argumentos, cuando en realidad está compitiendo contra una percepción que el cliente ya formó de él en los primeros minutos de la conversación. Esa percepción es previa a cualquier explicación lógica, y una vez que se forma, todo lo que viene después se interpreta a través de ella. Esto no es una opinión ni una metáfora elegante, es psicología básica del comportamiento humano. Las personas no deciden primero con la lógica y luego con la emoción. Deciden primero con una sensación interna de seguridad o inseguridad, y solo después buscan argumentos que justifiquen esa decisión. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde no se entrenan técnicas para vender más rápido ni frases para sonar persuasivo, sino la mente, la presencia y la autoridad interna que hacen que el cliente quiera avanzar sin sentirse empujado. Si este enfoque ya te está ayudando a ver las ventas desde otro ángulo, puedes seguir el canal para entrenar esta forma de vender desde psicología y dominio interno. La mayoría de los vendedores cree que vender es una actividad externa, que ocurre en las palabras, en el discurso, en la forma de presentar una propuesta. Pero la venta ocurre antes, ocurre en la mente del vendedor, ocurre en cómo entra a la conversación. Ocurre en si necesita que esa conversación termine en una venta para sentirse validado. El cliente no compra objetos ni servicios, compra sensaciones, compra seguridad, compra dirección, compra la tranquilidad de sentir que no está siendo empujado hacia una decisión que no le pertenece, y muchas veces esa compra ocurre antes de que él mismo sea consciente de haber decidido. Aquí aparece una verdad incómoda que separa niveles. El cliente decide si confiar en ti antes de evaluar tu oferta. Si esa confianza no existe, nada de lo que digas después tiene el peso que crees que tiene. Puedes explicar mejor, puedes justificar más, puedes incluso bajar el precio, pero ya estás jugando cuesta arriba, intentando corregir algo que se rompió al inicio. Por eso hay personas que venden con aparente facilidad, incluso en mercados saturados. No elevan la voz, no persiguen, no insisten, no sienten la necesidad de convencer, y aún así, el cliente avanza. No porque sean más simpáticos ni más carismáticos, sino porque transmiten algo que la mayoría no sabe transmitir. Orden interno. Ese orden interno se percibe como autoridad, no una autoridad agresiva ni impuesta, sino una autoridad tranquila. Una sensación de estabilidad que le dice al cliente, sin palabras, que no hay urgencia escondida, que no hay ansiedad disfrazada de entusiasmo, que no hay una necesidad silenciosa empujando la conversación. La mayoría de los vendedores entra a una conversación queriendo algo del cliente, quiere cerrar, quiere avanzar,
quiere confirmar que su esfuerzo está dando resultado. Esa intención, aunque no se verbalice, se filtra. Se filtra en el ritmo de las respuestas, en la rapidez por contestar, en la necesidad de explicar de más, en el impulso de llenar cada silencio. El cliente lo siente como presión, y ante la presión, la mente humana se defiende. Aquí es donde muchos se engañan. Atribuyen la venta perdida al precio, al momento, al perfil del cliente o al mercado. Pero la realidad suele ser más simple y más incómoda. El marco mental estaba roto desde el inicio. Cuando el vendedor entra desde la carencia, el cliente entra desde la protección. Cuando el vendedor entra desde la calma, el cliente entra desde la apertura. Esto no es motivación, no es actitud positiva, es psicología pura. Los vendedores que mejores resultados sostienen a largo plazo ya resolvieron algo que la mayoría sigue negociando internamente. Ya no dependen emocionalmente del resultado de cada conversación. No porque no les importe vender, sino porque no necesitan esa venta para sentirse bien consigo mismos. Esa independencia emocional es lo que el cliente percibe como liderazgo. Y aquí hay una diferencia crítica que casi nadie enseña. El cliente no sigue al que sabe más, sigue al que está más centrado. Puedes dominar tu producto y aún así transmitir inseguridad. Puedes decir poco y transmitir claridad. La venta no se bloquea por falta de información, se bloquea por exceso de tensión. Y este es el punto donde muchos se quedan atrás sin darse cuenta. Siguen vendiendo desde el impulso de demostrar, de justificar, de acelerar, y el cliente ya decidió internamente que no confía del todo. No lo va a decir. No te va a confrontar, simplemente va a dilatar, comparar o desaparecer. Si este punto ya te incomoda un poco, es buena señal. Significa que estás mirando justo donde la mayoría prefiere no mirar. Y lo que ocurre en los primeros minutos de una conversación explica mucho más de lo que parece, incluso antes de que el precio entre en juego. Más adelante vamos a entrar en ese momento exacto en el que muchos vendedores empiezan a perder autoridad sin notarlo, y por qué ese pequeño desajuste cambia por completo la psicología del cliente. Hay un punto en toda conversación de ventas donde el vendedor promedio empieza a perder terreno sin darse cuenta. No ocurre cuando el cliente pregunta el precio. No ocurre cuando compara opciones. Ocurre en un momento mucho más silencioso, cuando el vendedor empieza a ajustar su comportamiento para ser aceptado. No lo hace de forma consciente, lo hace con pequeños gestos invisibles. Cambia el tono, acelera el ritmo, agrega explicaciones que nadie pidió, empieza a suavizar su postura interna, y en ese ajuste algo se rompe. El cliente no lo interpreta como amabilidad, lo interpreta como inestabilidad. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere ver. El cliente no confía en quien se adapta demasiado rápido. No porque adaptarse sea malo, sino porque la adaptación apresurada suele venir de una necesidad interna de aprobación. Y la necesidad, aunque no se diga, se percibe. El vendedor promedio vive la conversación como una negociación constante de su propio valor. Cada duda del cliente la siente como una evaluación personal. Cada silencio como una amenaza. Cada pausa como un posible rechazo. Y desde ese lugar empieza a moverse. El vendedor que vende desde autoridad no hace eso. No porque sea frío, no porque sea distante, sino porque ya decidió algo por dentro antes de hablar con nadie. No va a perder su eje para ser elegido. Esa decisión interna cambia por completo la dinámica. El cliente siente cuando alguien está disponible para acompañar y cuando alguien está dispuesto a desordenarse para gustar. Y aquí ocurre algo decisivo. El cliente confía más en quien no negocia su centro. Por eso muchos vendedores creen que el problema es el precio, cuando en realidad el problema es que el cliente percibe que el vendedor está moviendo el piso para que la venta ocurra. Y cuando el piso se mueve, nadie quiere avanzar. Este es uno de los motivos por los que explicar de más casi nunca funciona. No porque la información sea incorrecta, sino porque llega desde un lugar interno equivocado. El cliente no escucha el contenido, escucha la intención, y la intención se siente. Aquí conviene detenerse un segundo, porque lo que viene ahora cambia la forma de leer cualquier conversación de ventas. El cliente no evalúa solo lo que ofreces, evalúa cómo te sostienes cuando no obtiene una respuesta inmediata. Ahí se define todo. Cuando el vendedor se inquieta ante la falta de reacción, cuando necesita rellenar el espacio, cuando empieza a justificar sin que nadie lo haya pedido, el cliente siente que algo no está firme y ante eso se protege.
No discute, no confronta, no dice que no, simplemente se distancia. El vendedor que domina este punto entiende algo que la mayoría no tolera aceptar. No todo silencio es un problema, pero casi toda ansiedad sí lo es. Y aquí aparece una diferencia profunda. El vendedor reactivo necesita respuesta para sentirse seguro. El vendedor centrado ya está seguro, incluso sin respuesta. Esa seguridad no se dice, se transmite. Si este punto te está tocando más de lo que esperabas, no es casualidad. Significa que estás observando un patrón que normalmente opera en automático. Si te sirve, deja una sola palabra en los comentarios. No como interacción externa, sino como marca interna de que algo empezó a ordenarse. Porque lo que viene a continuación es todavía más delicado. Tiene que ver con el momento exacto en que el cliente duda y con por qué la mayoría de los vendedores pierde autoridad justo ahí sin darse cuenta. Hay un momento en toda venta donde casi todo ya está decidido, aunque parezca lo contrario. No ocurre cuando el cliente objeta, no ocurre cuando pide tiempo, ocurre en el instante exacto en que duda. Y esa duda, lejos de ser un problema técnico, es un evento psicológico mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. El error del vendedor promedio es tratar la duda como algo que debe resolverse. La interpreta como una señal de bloqueo, como un obstáculo que hay que desmontar con argumentos, explicaciones o garantías. Pero la duda rara vez tiene que ver con el producto. Tiene que ver con el cliente enfrentándose a algo incómodo dentro de sí mismo. Porque dudar no es solo evaluar una opción. Dudar es verse a uno mismo tomando una decisión que tiene consecuencias. En ese momento, el cliente no está analizando características ni comparando precios. Está evaluando qué significa para su identidad avanzar. Está midiendo si esa decisión lo coloca en un lugar de control o de exposición. Y ese matiz cambia por completo la forma en que debe leerse la conversación. Muchos clientes no dudan porque no confían en lo que ofreces. Dudan porque avanzar implica aceptar que alguien externo tuvo claridad antes, que vio algo que ellos no habían visto, que ordenó un camino que, hasta ese momento, estaba confuso. Y para ciertos egos, esa aceptación no es neutra, es amenazante. Aquí es donde la mayoría de los vendedores pierde autoridad sin darse cuenta. Cuando el vendedor interpreta la duda como objeción, reacciona, se adelanta, justifica, empuja suavemente, intenta ayudar al cliente a decidir, sin notar que lo que está haciendo es invadir un proceso interno que necesita espacio, no presión. Y el cliente lo siente, no como ayuda, como intromisión. En ese punto, el cliente ya no está evaluando la propuesta, está evaluando si se siente cómodo perdiendo estatus interno en esa conversación. Y cuando la respuesta es no, se protege, se enfría, se distancia, no porque no quiera avanzar, sino porque no quiere sentirse reducido. Este es uno de los aspectos más ignorados de la psicología de ventas moderna. Muchas decisiones se frenan para proteger la identidad, no el dinero. El vendedor que no entiende esto cree que insistir es mostrar compromiso. El vendedor que sí lo entiende hace algo completamente distinto. No invade ese espacio, no intenta ganar la decisión, no empuja la balanza, sostiene el marco. Y sostener el marco es una de las formas más altas de autoridad silenciosa. Cuando el cliente siente que puede dudar sin ser corregido, sin ser conducido, sin ser apurado, algo se relaja. La conversación deja de ser una lucha invisible por el control y se convierte en un espacio seguro para decidir. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Cuando el cliente no se siente empujado, empieza a pensar con más claridad. No porque el vendedor haya dicho algo brillante, sino porque dejó de interferir. Este es el punto donde se separan dos tipos de vendedores. El que necesita cerrar para sentirse validado y el que puede acompañar una decisión sin depender de ella. El primero se acelera cuando aparece la duda, el segundo se aquieta, y esa quietud se percibe como solidez. Si te detienes a observar con honestidad, notarás que muchas ventas que se enfrían no lo hacen por falta de interés, sino por exceso de presión emocional en el momento equivocado. La duda necesitaba espacio, recibió empuje, y el sistema interno del cliente reaccionó cerrándose. Por eso, uno de los mayores actos de liderazgo en ventas no es hablar bien, sino saber no intervenir, saber cuándo callar, saber cuándo no aclarar, saber cuándo permitir que el otro termine de escucharse a sí mismo. Esto no es pasividad, es dominio interno. El vendedor que domina este punto
No teme a la duda porque no la vive como una amenaza, la entiende como parte natural del proceso de decisión madura. No necesita ganarla, necesita sostenerla. Si este punto te está incomodando un poco, es una buena señal. Significa que estás viendo un patrón que normalmente pasa desapercibido. Si quieres, deja una sola palabra en los comentarios. No para participar, sino para marcar que este nivel de lectura ya empezó a activarse. Porque hay algo que sigue influyendo incluso después de la duda, incluso cuando el cliente se distancia, incluso cuando no responde. Y eso es lo que define si una venta muere o simplemente queda en pausa. Hay una idea profundamente equivocada que sigue dominando la forma en que muchas personas entienden las ventas. Creer que el cierre ocurre cuando el cliente dice que sí. En realidad, cuando el cliente dice que sí, todo lo importante ya ocurrió antes. El verdadero cierre sucede en silencio, en lo que el cliente siente cuando la conversación termina, en la huella emocional que queda cuando ya no hay mensajes, ni explicaciones, ni palabras. La mayoría de los vendedores se obsesiona con el momento de la respuesta, con el avanzamos, con el confirmamos, con el empezamos. Y en esa obsesión pierde de vista lo esencial, cómo se va el cliente de la conversación. Porque el cliente no recuerda argumentos, recuerda sensaciones, recuerda si se sintió presionado, acompañado, respetado o invadido. Aquí aparece lo que casi nadie entrena y casi nadie nombra, el cierre invisible. El cierre invisible no es una frase final, no es una técnica, no es una forma elegante de pedir la decisión. Es la consecuencia natural de haber sostenido toda la conversación desde un lugar estable, sin urgencia, sin necesidad, sin lucha. El cliente no siente que alguien intentó ganarle, siente que alguien le permitió decidir con claridad. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el cliente no responde de inmediato, muchos vendedores entran en pánico interno. Empiezan a escribir mensajes innecesarios, a reabrir argumentos que ya estaban claros, a justificar cosas que nadie cuestionó. Creen que están reactivando la venta, cuando en realidad están rompiendo la huella emocional que habían construido. El silencio del cliente no es vacío, es integración. El cliente sigue pensando incluso cuando no escribe. Sigue procesando cómo se sintió contigo. Sigue evaluando si esa conversación fue un espacio seguro para decidir o un lugar donde se sintió empujado. Y esa evaluación continúa trabajando aunque tú no estés presente. Aquí se revela quién tiene dominio interno y quién no. El vendedor que confía en su proceso no persigue, no interpreta el silencio como rechazo, no se adelanta a defenderse, mantiene su postura intacta y esa coherencia se siente incluso en la ausencia. Este es uno de los puntos más incomprendidos de la psicología de ventas. La decisión sigue ocurriendo aunque no haya mensajes. El cliente sigue ordenando su mente y la forma en que cerraste la conversación sigue influyendo. Si cerraste desde tensión, la tensión crece. Si cerraste desde calma, la calma permanece. Por eso, el verdadero cierre no ocurre cuando dices avanzamos, sino cuando el cliente siente que puede avanzar sin perder control. Ese sentimiento no se crea al final, se construye desde el inicio, en cada pausa respetada, en cada duda sostenida, en cada momento donde no reaccionaste desde la necesidad. Cuando un cliente vuelve después de días, semanas o incluso meses, muchos vendedores se sorprenden. Creen que apareció de la nada, pero no apareció. Nunca se fue del todo. La huella emocional siguió trabajando en segundo plano. Esto explica por qué algunos clientes regresan incluso cuando no compraron la primera vez, no porque olvidaron, sino porque recordaron cómo se sintieron contigo. Y esa memoria emocional pesa más que cualquier comparación lógica. Aquí se entiende algo fundamental. Vender bien no es cerrar más rápido, es cerrar mejor. Es dejar menos residuos emocionales. Es permitir que la decisión madure sin presión. Es comprender que una venta forzada puede cerrar hoy, pero una venta limpia construye retorno. Los vendedores que dominan este nivel no viven persiguiendo oportunidades, construyen presencia, y la presencia atrae. No porque sea magnética en el sentido superficial, sino porque transmite algo escaso en el mercado actual. Estabilidad, en un entorno donde todo empuja, quien sostiene destaca. En un entorno donde todo acelera, quien marca un ritmo humano, genera confianza. Y esa confianza no solo cierra ventas, construye repetición,
El cliente que vuelve no vuelve por el producto, vuelve por la experiencia emocional de haber decidido sin sentirse presionado. Vuelve porque confía en que, si decide otra vez, el proceso será igual de limpio. Aquí muchos se dan cuenta de algo incómodo, pero liberador. Vender no debería desgastarte. Si te desgasta constantemente, algo en tu marco interno está desordenado. La venta profesional no agota. Exige presencia, sí. Atención, sí. Pero no desgaste emocional permanente. Cuando ordenas tu mente, ordenas la experiencia del cliente. Cuando sostienes tu eje, el cliente encuentra el suyo. Cuando no necesitas convencer, convences más. Este enfoque no promete resultados mágicos ni inmediatos. Promete algo mucho más valioso: coherencia. Y la coherencia, en ventas, es uno de los activos más rentables a largo plazo. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muchos nunca llegan a ver: que la venta no ocurre en las palabras, sino en la percepción, que el cliente no compra argumentos, compra sensaciones, que la autoridad real no se impone, se percibe, y que el problema casi nunca fue el producto, el precio o el mercado. Fue el estado desde el que se intentó vender. Quédate en el canal. Aquí no entrenamos frases ni tácticas rápidas, entrenamos la mente, la presencia y la psicología que hacen que vender sea una consecuencia natural, no una persecución constante.